suplicamos de ti el regalo, el don del Divino Espíritu. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y por la dulce y eficaz intercesión de María Santísima, concédenos ese Espíritu que ilumine nuestra inteligencia y que le dé valor y coherencia a nuestra voluntad para servirte y para servir a tu pueblo en estos momentos que son tan difíciles para tantas personas. Ponemos esta intención en manos de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues para ahondar rápidamente en el tema, nosotros queríamos comentarle, Padre, mire, nosotros estamos en un proceso, dentro de 5 días va a haber elecciones aquí en México. Y bueno, queríamos tener esta entrevista antes para que usted nos platique un poquito cuáles son las estrategias del nuevo orden mundial. Muchas gracias por esa pregunta y por ese interés. Gracias a Dios, cada vez hay más católicos que están tomando en serio estos temas, que se dan cuenta que no son simples conspiraciones, que no son ideas que simplemente circulan por las redes, sino son más bien realidades que nos están tocando a todos. Yo creo que puede ser bueno empezar por hacer una especie de recordatorio de qué es lo que entendemos por nuevo orden mundial. Y creo que la mejor manera de mirarlo es llamando la atención sobre algunos hechos. Por ejemplo, ¿en cuántos países hay proyectos de ley que buscan despenalizar o ampliar el aborto? Hagámonos nada más esa pregunta. Se sabe que en muchos estados, por ejemplo hablando de la República Mexicana, en muchos estados de México ha sido una batalla feroz, realmente muy fuerte, y han tenido que movilizarse todos los recursos para impedir. Pero lo interesante es que después de que termina esa batalla en un estado, me refiero al estado de los Estados Unidos mexicanos, termina la batalla en un estado y sigue en otro, y de ahí a otro, y de ahí a otro. Y lo mismo que se da dentro de México, lo encontramos por países, también por países es lo mismo. Entonces, en Argentina, por ejemplo, es a luchar y a insistir hasta que se logró lo que se logró. Y en Perú están en lo mismo, y aquí en Colombia ya lo hicieron y ahora querían ampliarlo nuevamente, ampliar el aborto. Entonces, uno se hace una pregunta, ¿no llama la atención que en todas partes se está buscando lo mismo? ¿Quién pone de acuerdo a tanta gente? ¿Quién está financiando eso? Porque evidentemente esto requiere tiempo, esto requiere esfuerzo, requiere talento, hay que movilizarse, hay que tratar de convencer a la gente. Eso es tiempo. Y todos sabemos que nadie regala su tiempo. A mí me comentaba una defensora provida en el querido país del Perú, me comentaba, pues ella trabajaba en el Congreso de su país, no era congresista, sino que trabajaba allá, como, no sé, en secretaría, en lo que fuera, y me decía, yo veía llegar a los promotores del aborto, visitando primero a este diputado o congresista, el nombre que se le dé en cada país, primero a luego a luego... Eso vale dinero. Hay que pagar mucho para que eso suceda. Y eso está pasando en Perú, eso está pasando en Costa Rica, eso está pasando en República Dominicana, eso está pasando en México. Eso nos hace despertar y decir, tiene que haber algo que está coordinando esto. Lo mismo tendríamos que mencionar con respecto al impulso por la legalización del llamado matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo. Claramente lo que sucede es lo mismo que estamos diciendo con el aborto. Y también ahí hay una misma meta. De lo que se trata no es, o sea, la legalización del matrimonio gay, como se le llama en algunos lugares,
Es como llaman en ciclismo, es una meta volante. Ese no es el propósito final. De lo que se trata es de llegar a lo que se está llegando, por ejemplo, en Inglaterra, donde se celebra con júbilo que ya tienen el primer alcalde no binario. Para ellos, quienes creemos que hay hombres y mujeres, eso se llama ser binario. Entonces, un alcalde que no es ni hombre ni mujer. Entonces, es no binario. Y de eso es de lo que se trata. Se trata de la disolución de toda diferencia entre hombres y mujeres para que queden, ¿qué? Para que quedemos todos como individuos que no podemos ni siquiera asegurar nada de nuestra identidad y que estamos así completamente desprovistos frente al Estado. De eso es de lo que se trata. Doy un último ejemplo, no quiero extenderme tanto en esto porque quiero también llegar a la pregunta que has dicho. Varios medios de comunicación internacionales han puesto el origen de las protestas en Colombia, pues ustedes saben que estos días hemos tenido situaciones muy fuertes de protestas, pero lo que quiero mencionar es que se ha mencionado como origen y como lo más destacado de las protestas en Colombia, lo que se ha llamado la brutalidad policial. Brutalidad policial. Si ustedes caminan por algunas calles aquí de Bogotá y de otros lugares, encuentran grafitis, estas pintadas, ¿no?, en las paredes, grafitis que dicen policía asesina y cosas así parecidas. Bueno, ese estribillo lo han retomado las grandes cadenas de noticias del mundo. Entonces, por ejemplo, la BBC o la agencia rusa de noticias, la RT, o Al Jazeera, o Deutsche Welle de Alemania, todos ellos están repitiendo a coro brutalidad policial en Colombia. Resulta que las protestas no empezaron por ahí. Y aquí hemos tenido, pues ciertamente hay casos de abuso de la autoridad policial, pero también tenemos casos de policías que han sido linchados, tenemos el caso de policías, mujeres que han sido violadas. Eso no sale en las noticias. ¿Quién determina que todas las noticias tengan que ser recortadas de la misma forma? Pues hay un motivo, y es que en muchos otros lugares también hay protestas sobre lo que se ha descrito como brutalidad policial. Las más famosas fueron hace un año, se está cumpliendo prácticamente un año, a partir del asesinato, triste y brutal asesinato de George Floyd en los Estados Unidos de América. Después de ese asesinato, pues ya sabemos lo que sucedió, protestas en muchos otros lugares. Y entonces empezaron las protestas por brutalidad policial en Estados Unidos, siguieron protestas por brutalidad policial en Inglaterra, en Australia, en Alemania, protestas por brutalidad policial en todas partes. Y de repente dices tú, entonces es que ser policía es ser un bruto, por lo visto, o que solamente se puede ser policía para tener brutalidad. Eso es lo que nos están tratando de decir. Entonces, ¿qué nos damos cuenta, queridos amigos? Nos damos cuenta que hay una serie de fenómenos que no están desconectados, no pueden estar desconectados, se están repitiendo, incluso siguiendo las mismas estrategias, los mismos pasos. Varias personas me han hecho ver cómo esto que está sucediendo en Colombia es la repetición calcada de lo que pasó en Chile hace cerca de un año o una cosa parecida. Es exactamente la misma estrategia. Ataque al sistema de transporte masivo, en Chile era el metro, aquí en Bogotá se llama Transmilenio, en Cali se llama Mío. Ataque al sistema masivo de transporte, incendios en distintas partes, sensación de incertidumbre, protestas continuas. ¿Quién articula eso? No son simplemente ideas que se repiten, no son ideas que brincan las fronteras de los países. Entonces, por eso es necesario que tengamos en cuenta, que terminemos de despertar y nos demos cuenta que existe esto que se llama nuevo orden mundial. Y ahora vamos con tu pregunta. Tú dices, bueno, ¿y cuáles son las estrategias de ese nuevo orden mundial? Yo creo que la más notable de esas estrategias tiene que ver con una especie de manipulación de la idea de libertad. Manipulación de la idea de derechos.
Y esto va directamente al corazón de la sociedad, particularmente al corazón de los jóvenes. Para mí en este momento la estrategia número 1 es una manipulación de la idea de derechos y de la idea de libertad. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta que nos hablen de nuestros derechos. Da la impresión de que cuando me hablan de derechos, pues se va a aumentar mi espacio de acción, se va a aumentar mi seguridad, se van a aumentar mis oportunidades. Entonces, es muy fácil sentir, cuando nos hablan de derechos, es muy fácil sentir que estamos ganando. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Mira, cuando alguien te habla solo de derechos, parece que te está prometiendo una libertad sin límites, pero en realidad, con ese adoctrinamiento, se están proclamando como garantes y tutores tuyos. Es decir, en el momento, aquí hacemos la caricatura, en el momento en el que, por ejemplo, contigo, estimado David, en el momento en el que yo, Nelson, empiezo a decirte, David, tú tienes tus derechos, tú tienes que pelear por tus derechos, acuérdate de tus derechos, son importantes tus derechos. Cada vez que te lo digo, tú te sientes más grande y más fuerte, pero en la práctica, el que se está volviendo grande y fuerte soy yo. Porque yo me estoy presentando como el defensor de tus derechos. Yo me estoy presentando como el garante de tus derechos. Y además, me estoy presentando como el tutor, el que te está enseñando qué significa ser libre. Esta estrategia viene de tiempo atrás, realmente viene de tiempo atrás. Se puede incluso remontar uno hasta la Revolución Francesa, pero para no irnos tan largo, pues vámonos al marxismo. Es la estrategia del marxismo. El marxismo utiliza exactamente esa estrategia, es decir, vamos a ir a los que están sufriendo. Marx consideraba que los que estaban sufriendo eran básicamente los proletarios. Vámonos a los que están sufriendo y vamos a decirles que sus derechos están siendo conculcados, están siendo pisoteados. A partir de ese momento, nosotros quedamos nombrados representantes de la clase obrera, quedamos nombrados representantes de los jóvenes, quedamos nombrados representantes de los homosexuales, quedamos nombrados representantes de las mujeres. Porque como lo vio con clara visión este fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, como lo vio con mucha claridad él, quedarse únicamente con la clase proletaria no funciona, porque muchas veces el obrero no se encuentra en condiciones tan desesperadas como pensaba Marx, y si tiene una posibilidad de crecimiento y de cierta prosperidad, pues ahí se acaba la revolución. Entonces lo que tenemos es una especie de revolución atomizada, una especie de revolución que va sucediendo en muchos espacios, repitiéndole el mismo estribillo a todos. Es decir, mujeres, tú, mujer que está siendo oprimida, tú puedes ser liberada a través de ¿qué? De admitirme a mí como tu representante. Y tú, que estás sufriendo porque eres indígena. El movimiento indígena, por ejemplo, aquí en Colombia, va creciendo, pues, cabalgado por ese tipo de líderes. Entonces se toma a todas estas personas y se les habla de sus derechos, de manera que tú te sientes feliz y me firmas un papel, obviamente estoy hablando en metáfora, me firmas un papel en el que me reconoces tu representante. Esto vale especialmente para los jóvenes, porque hay una edad en la vida en la que uno tiene cierta necesidad de cambio y es apenas normal. La psicología del adolescente es: yo soy una persona diferente a mis papás, soy una persona diferente a mis mayores. Eso quiere decir que el adolescente y después el joven es la persona que está esperando un cambio. Esa es la población vulnerable para esto. Entonces ahora yo te voy a enseñar lo que es cambiar. Mira, tus papás han sido heterosexuales, tú vas a ser bisexual. Y que ellos se paren en la cabeza si quieren, decimos así en nuestro país, que ellos se paren en la cabeza si quieren, que ellos destilen rabia. Si se ponen muy bravitos, les quitamos la custodia y tú sales ganando. Yo vi estas estrategias, por ejemplo, en Australia. Exactamente este es el lenguaje con el que se les habla a los jóvenes. Entonces, la principal estrategia es esta. Es una especie de manipulación a través de los derechos. Y cuando las personas creen que sus representantes son verdaderamente
estos que les hablan de sus derechos y que les hablan de todas estas cosas, pues ya sabemos qué es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que entregan su libertad y entonces ya después los representantes, con esa especie de cheque en blanco firmado por las mujeres que se creen representadas, los obreros que se creen representados por sus sindicatos, los homosexuales que se creen representados por los líderes LGBT, todos esos representantes son los que terminan con el poder en la mano de todo esto para servir al nuevo orden mundial. Esa es la estrategia principal, aunque yo creo que a lo largo de nuestra conversación van a salir otras estrategias que fundamentalmente quieren una sola cosa, que haya un solo discurso. Eso es lo que quieren, que haya un discurso, que todos pensemos del mismo modo, que todos nos sometamos a las mismas reglas y que después de someternos sonriamos y digamos, ahora sí soy libre, ahora sí soy feliz. De eso se trata. Sí, así es, Fray Nelson. Y queríamos preguntarle también qué mordazas se nos quieren imponer a los católicos. Los católicos somos un estorbo, hay que entender muy bien esto. Los católicos somos un gran estorbo, por lo menos el católico consciente. Hay muchos católicos que no son conscientes. Hay muchos católicos que piensan que ya no se debe batallar contra esto, que ya simplemente el mundo se volvió así. Son los católicos que en expresión de Santa Catalina de Siena se dejan llevar por el río cenagoso del mundo. Ya el mundo se los llevó. Pero hay católicos despiertos y yo creo que ustedes, precisamente con este servicio, están ayudando a que otros también despierten. Ese católico es un gran estorbo porque tenemos que tener clara la meta, es decir, el propósito del nuevo orden mundial es hacer desaparecer las instancias intermedias, de modo que solo quede el Estado y el individuo. ¿Cuáles son las instancias intermedias? Todo modo de asociación entre las personas que les provea formación, información, seguridad emocional, refugio y certeza afectiva, todo lo que se ponga arriba del individuo, en el sentido de que agrupa varios individuos, y debajo del Estado, en el sentido de que es crítico con los poderes estatales o con los poderes transnacionales, porque ya sabemos que esto del nuevo orden mundial es transnacional. Todo lo que se pone ahí intermedio, esas instancias intermedias son el gran estorbo. Es lo que no permite que se termine de lograr el propósito del nuevo orden mundial. Entonces, por ejemplo, la familia es un estorbo. ¿Por qué? Porque pensemos en el caso de un muchacho que tiene 17, 18 años, está con todo el fervor por cambiar el mundo, quisiera darle un puñetazo a la sociedad para que por fin empiece una sociedad nueva. Está en ese momento y están colonizando su mente a través de todo lo que hemos mencionado antes. Pero resulta que este muchacho pertenece a una familia que lo valora, que lo quiere, que le habla, que lo escucha, que le critica sanamente sus posturas. Tal vez este muchacho va a salir a unas cuantas protestas y está bien que lo haga también, porque es que uno no tiene que ser resignado tampoco. Hay cosas por las que hay que protestar. Yo no estoy diciendo que uno tenga que ser una mansa oveja frente a cualquier cosa que propongan los gobiernos. Pero como él tiene una casa, como él tiene una familia, y en esa familia se le ama, se le escucha, se le critica, resulta que esa familia empieza a convertirse en un amortiguador de todas las revoluciones que se querían realizar a través de ese muchacho. Entonces, esa familia es un amortiguador. Y si ese muchacho, a la vez que tiene su familia o en vez de su familia, tiene un buen grupo de oración, tiene un buen grupo parroquial, un buen grupo de iglesia, y en el grupo de iglesia se habla con claridad de estos temas, yo hago mi partecita hasta donde puedo por tratar de hablar, entonces, ¿qué le pasa a este muchacho? Que ya él no va a ser un engranaje dócil dentro de esa maquinaria. Entonces, ahí nos damos cuenta que los grupos parroquiales, la enseñanza clara de la iglesia,
estructura familiar, cuando es sólida y llena de amor, son estorbos para este tema, para el avance del nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es 3 cosas básicamente con la iglesia. Infiltrarse en la iglesia, hoy no se puede negar eso, hay infiltración en la iglesia católica. ¿Hasta dónde llega esa infiltración? Yo no lo puedo saber, pero lo veo con claridad, lo veo uno en seminaristas, lo veo uno en sacerdotes, lo veo uno en algunos obispos, se ve con claridad. Es decir, cómo ellos van respondiendo, cómo van repitiendo los mensajes del nuevo orden mundial, los van repitiendo así, con fidelidad, puntualmente. Muchos otros obispos no. Hay obispos que no hablan mucho en público, pero que saben cuidar a su rebaño. De esos también hay muchos. No todo el mundo está llamado a tener una gran voz pública, eso también hay que decirlo. Entonces, primer mecanismo, infiltrarse. Segundo mecanismo que se utiliza, ridiculizar todo lo que tiene que ver con la iglesia. Presentar la moral católica como una cosa anticuada, opresiva, absurda, que te quita tus derechos de abortar, tus derechos de usar tu sexo como se te dé la puerca gana. Entonces la iglesia es un límite para tu libertad. Se burlan de la iglesia y la presentan como represiva. Y la tercera estrategia es lo que los antiguos latinos llamaban damnatio memoriae. Damnatio memoriae quiere decir destruir el recuerdo, destruir la historia del bien que ha hecho la iglesia, destruirlo. Que solo quede en la mente de la gente la asociación de que la iglesia es aquella institución que acabó con nuestras purísimas culturas indígenas tan bellas que eran. La iglesia es la que destruyó todo lo bueno y lo libre que teníamos. La iglesia solo es inquisición. La iglesia solo mira por sus intereses. La damnatio memoriae. Acabar con el recuerdo de la iglesia. Entonces, la infiltración, la burla y calumnia y la destrucción del bien que ha hecho la iglesia tienen un efecto muy grande. Producen verdaderas oleadas de ateísmo y de indiferencia religiosa, lo cual, por supuesto, ayuda extraordinariamente a esto que llamamos nuevo orden mundial. Así es, padre, es bien interesante lo que nos platica. Sobre todo a mí me llama la atención lo de la infiltración, porque por un lado tenemos el nuevo orden, pero por el otro lado también tenemos algo que se llama la nueva era, que también se está infiltrando mucho en la iglesia, tanto en los laicos como en el clero. Y quisiéramos que usted nos platicara cuáles son los caminos falsos que ofrece la nueva era dentro y fuera de la iglesia, padre. Pues mira que lo planteas muy bien, David. Efectivamente, estos dos movimientos no son independientes. Por algo ambos utilizan el adjetivo nuevo, ¿no? Nuevo orden mundial, nueva era. Mira, la nueva era, ¿qué función cumple? Empecemos por aclarar eso. ¿Qué función cumple la nueva era dentro de esto del nuevo orden mundial? La nueva era es una manera falsa, es una manera tramposa, llamémoslo así, pero la palabra que más me gusta es una manera ficticia de satisfacer las, entre comillas, necesidades espirituales de las personas. Es decir, hay dos cosas que tú puedes hacer con la religión. Una cosa es tratar de machacarla, destruirla. Ese es un esfuerzo. Hay gente que está en eso, trabajando por machacar, destruir a la iglesia. Pero hay otra cosa que se puede hacer con la iglesia, y es lo que hace la iglesia, nosotros lo vamos a ofrecer de otra manera. Es decir, dado que la gente sigue buscando, porque definitivamente es algo que está en el corazón humano, dado que la gente sigue buscando ¿qué? Trascendencia, espiritualidad, pues nosotros les vamos a dar espiritualidad, una espiritualidad ficticia. Esa es la nueva era. En esencia, la nueva era es una espiritualidad ficticia que viene a satisfacer las necesidades espirituales, siempre lo pongo entre comillas.
Y yo voy a hacer una comparación con la cual voy a perder amigos. Parte de mi vida es esa, perder amigos. Yo voy a hacer una comparación que me va a hacer perder amigos, y es una comparación con algunos grupos protestantes. No conozco lo suficiente a México, pero les voy a hablar de Colombia. Los protestantes de hace 30, 40 años criticaban todo lo que fuera católico y trataban eso de machacar a la Iglesia Católica. Después se dieron cuenta que muchos de los católicos que se convertían a esos grupos protestantes eran católicos que llegaban con nostalgias. Pues es que imagínate, hombre, con los tesoros que tenemos nosotros de la confesión, de la Eucaristía, de la Virgen, de todo esto. Entonces empezaron a solucionarles las nostalgias a los católicos para que no se devolvieran al catolicismo. Entonces muchos grupos protestantes empezaron a celebrar lo que ellos llamaban o llaman la Santa Cena. Entonces la Santa Cena, que no sé si eso existe también entre los protestantes por allá en México, pero la Santa Cena es algo así como curarle la nostalgia de Eucaristía a las personas. Entonces tenemos copitas de vino, tenemos unos pancitos, hacemos unas bendiciones, la gente come, se pone así como en actitud de recogimiento. Y eso viene a reemplazarme el hambre de Eucaristía. La nueva era tiene exactamente el mismo propósito, pero con unas ventajas. Otra vez póngale comillas grandísimas a las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas, que no son ventajas, por supuesto, pero eso hablo de las comillas. Las ventajas son que es una religiosidad sin moral. Entonces, por lo menos en el catolicismo de siempre, eso se está desdibujando ahora por la infiltración, pero en el catolicismo de siempre estaba claro que si una persona, por ejemplo, está viviendo en adulterio, pues no debería acercarse a la comunión. Si una persona tiene una vida homosexual activa, no debe acercarse a la comunión. Es decir, en la Iglesia Católica está claro, o debería estar claro, repito, hay mucha infiltración, pero está claro que hay una relación entre lo que yo creo, lo que yo vivo y lo que yo celebro. Hay una relación entre esas tres. Es decir, entre la fe, la moral y la liturgia o el culto. La nueva era rompe con eso. Ahora resulta que tú vas simplemente a relajarte. Entonces, a través de yoga, a través de budismo zen, a través de meditación trascendental, a través de lo que ellos llaman channeling, esa conexión con los ángeles, que sabemos que es de lo más peligroso porque ningún ángel bueno se presta para eso. A través de todas esas cosas, ¿qué es lo que se quiere lograr? Pues lo que se quiere lograr es satisfacer de modo ficticio una supuesta necesidad espiritual, de manera que tú no eches de menos la oración ni cosa parecida. Segunda cosa que hace la nueva era. La nueva era también viene a reemplazar lo comunitario por lo cerebral. Y esto sí que le encanta a la clase media alta, clase alta y clase altísima de nuestras sociedades. Es decir, nuestra fe bendita, la que nos dieron los apóstoles, es una fe en comunidad. Y en comunidad significa que yo voy a la iglesia y en la iglesia me encuentro con el pobre, con el leproso, con el que huele mal, con el que no me cae bien, con el que yo he criticado, con el que me critica. Eso es ir a la iglesia. Por lo tanto, el solo ejercicio de ir a la iglesia ya es un ejercicio espiritual. El solo hecho de ir a la liturgia católica ya es un ejercicio de conversión, porque me hace ver todos esos límites y todas esas situaciones que yo tengo adentro. En la nueva era, yo pongo una música suave, pongo una aromaterapia, porque me encanta ese olor de menta con eucalipto, por ejemplo. Pongo ese aroma, pongo esa música, pongo mi posición corporal. No tengo que enfrentarme ni con el pobre, ni con el necesitado, ni con el que me fastidia, ni con el que yo le fastidio. Entonces es la individualización. Por consiguiente, a través del subjetivismo de la moral y a través del individualismo propio de ese tipo de espiritualidad, la persona, ¿qué crees tú que hace desaparecer?
las mismas instancias intermedias de las que hablábamos antes, es decir, la familia, el grupo, la comunidad, la parroquia, la iglesia. Todo eso desaparece y solo quedo yo, con una ilusión triste, triste ilusión, con la ilusión de que me estoy uniendo al todo. Ese es el gran mensaje de la nueva era. Me estoy uniendo al todo. Claro, es una unión con el todo que se salta el hecho de que no me importa la gente. Se salta el hecho de que no me importa el que sufre. Se salta el hecho de que no me importa el que me cae mal o al que le caigo mal. Entonces, qué fácil esa espiritualidad. Esa espiritualidad aislada, individualista, subjetivista, por no mencionar todas las conexiones que tiene con el mundo de los demonios, ese modo de espiritualidad me produce una cierta satisfacción. Y vuelvo a mi ejemplo, como el que sale de la Santa Cena protestante y considera que estuvieron tan bonitos los cantos y estuvo tan buena la predicación del pastor que ya yo quedé contento. Se le ha saciado de modo ficticio. Entonces sí hay una conexión muy profunda. Y no es casualidad que el avance de los movimientos progresistas o el avance de estos movimientos socialistas, sociocomunistas en distintos lugares va unido a estas expresiones de espiritualidad. Ya Marx, Engels y Lenin y Stalin quedaron desuetos. Todos ellos creían que había que eliminar la religión, pero resulta que ahora el demonio ya se dio cuenta que tratar de eliminar la religión produce mártires. Y los mártires son despertadores de nuestra fe. Entonces, en vez de producir mártires, el mejor negocio, ¿cuál es? Producir esclavos sonrientes, atontados, dopados, que puedan simplemente y con docilidad besar sus cadenas solamente porque se las pintamos de un rosado bonito. Ese es el estilo, ese es el papel de alienación que produce la nueva era. Sí, padre. Y por ejemplo, hablando un poco de la ideología de género, padre, ¿qué consecuencias tiene la ideología de género? ¿Cómo podemos los papás defender a nuestros hijos de esa ideología de género que lo están metiendo hasta por los libros de texto? Sí, pues es que es parte de lo mismo. Fíjate cómo mencionaba en mis primeros ejemplos precisamente la ideología de género como estrategia al nuevo orden mundial. Yo creo que es bueno que entendamos por qué la ideología de género es una ficha clave dentro de todo este, llamémoslo así, método de transformación de la sociedad. Veamos por qué es tan importante. Mira, sucede esto. Cuando una persona encuentra solidez psicológica y emocional, es porque puede responder a las preguntas básicas que hemos conocido, sobre todo a través de los buenos cursos de filosofía. En un buen curso de filosofía siempre surgen preguntas como estas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Cuando una persona tiene respuestas a esas preguntas, esa persona tiene cierta solidez. Tiene solidez. Porque, por decirlo de alguna manera, sabe dónde está parado. Entonces esa persona, por ejemplo, puede responder, vamos a suponer el caso de una mujer. Ella puede responder: ¿quién soy yo? Soy una mujer adulta, vivo en el siglo XXI, soy, por ejemplo, hondureña o española o canadiense, lo que sea cada persona. Vamos a suponer eso, soy española, tengo esta formación, tengo estas metas en mi vida, esto es lo que yo espero de la vida, vengo de una cultura, vengo de una familia, tengo unas convicciones, tengo unos propósitos, me casé hace 4 años, tengo 2 hijos pequeños, mi meta es formar un hogar feliz. Cuando una mujer tiene todas esas respuestas, es una mujer sólida. Esa mujer no la mueves fácilmente. Si tú a esa mujer que sabe de dónde viene, para dónde va, por qué hace lo que hace, si tú a esa mujer tratas de moverla,
aunque ella no necesariamente tenga todas las capacidades de argumentación, ella no se va a dejar mover tan fácilmente, porque sabe en dónde está y porque encuentra felicidad en eso. Alguien decía, entre tantos tweets que se encuentran de temas feministas, me gustó mucho que encontré hace unos días, semanas debe ser, en donde decía, el feminismo le tiene miedo a las mujeres felices. Esa frase es buenísima, escriba la que le conviene. El feminismo le tiene miedo a las mujeres felices. Una mujer que está feliz viendo crecer a sus hijos, seguramente tiene también un desempeño profesional o tiene un emprendimiento, se siente amada de su esposo, sabe que después de la muerte quiere encontrarse y estar para siempre con Cristo. Trate usted de mover a esa mujer, trate usted de moverla, trate usted de convencerla de algo. No lo logra. La sola sonrisa de un hijo es suficiente para que ella se detenga. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa mujer ni siquiera sabe si es mujer o no es mujer? Ahí me entiendes lo que te estoy diciendo. ¿Qué pasa? Hace poco vi un documental, me partió el alma. No tiene que ver con ideología de género, pero tiene un parecido. El documental se llamaba Los Apátridas. Es decir, aquellas personas que por distintas circunstancias no tienen ninguna ciudadanía. Si tú me preguntas a mí qué soy yo, dentro de los primeros 3 o 5 minutos, tal vez no será lo primero que te diga, pero dentro de los primeros 3 o 5 minutos te voy a decir, yo soy colombiano. Yo soy colombiano. ¿Tú te imaginas lo que es no poder decir de dónde es uno? ¿Lo que es no tener ninguna ciudadanía? Resulta que hay millones de personas que están sin patria. Por supuesto, son personas sin derechos, son personas que se sienten frágiles porque no encuentran, no tienen claro quién o qué los puede defender. Entonces, el papel principal de la ideología de género es ese, es producir una especie de incertidumbre permanente en cuanto a la propia identidad, una incertidumbre tan profunda que hace que la persona ni siquiera se pueda definir. Por eso digo, la meta no es el matrimonio igualitario. La meta es lograr que todos se vuelvan no binarios. Esa es la meta, que todos se vuelvan no binarios. Es decir, que todos seamos de un género fluido, llaman ellos, de un género fluido. Y eso se mira como libertad, porque entonces si yo soy de género fluido, quiere decir que puedo disfrutar con hombre, mujer, animal o cosa, lo que sea. Aparentemente hay más libertad, pero el precio que la gente no se da cuenta que está pagando es el precio de la pérdida de seguridad interior. Ahora bien, esa pérdida de seguridad interior hace que la persona diga, pero yo necesito que alguien me adopte, que alguien me proteja, que alguien me acoja. Exactamente lo mismo que sucede con los seres humanos apátridas. Los hombres y mujeres apátridas, ¿qué es lo primero que buscan? ¿Qué crees que es lo primero? Pues un país, alguien que les acoja para tener derechos. Cuando se declara, cuando empieza a penetrar la ideología de género, todos estos que se sienten no binarios, adivina quién los protege. Los protege el nuevo orden mundial. Entonces, todos estos desfiles del orgullo y todas estas manifestaciones, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es confirmar en la mente de ellos y de otros que quieran estar como ellos, confirmar ¿qué? Confirmar que nosotros somos los únicos que te vamos a defender. Algo parecido a que tú y yo estemos en un edificio. Tú llegaste por primera vez a ese edificio, no lo conoces. Se supone que yo vivo en ese edificio y de repente alguien grita en otro piso, ¡fuego! ¡Fuego! Tú te sobresaltas y entonces yo te digo, no te preocupes, David, no te preocupes, sígueme. ¿Qué haces tú? Seguirme. Como no conoces el edificio, como no tienes certeza, como no tienes seguridad, entonces tú te atienes a lo que yo te diga. Y si lo que yo te digo es, sígueme, tú me sigues. De manera que es un mecanismo para lograr poder de un modo increíble. Me preguntas, estimada Zuli, por las recomendaciones. Para mí la principal recomendación está en el diálogo que hay que empezarlo cerca de los 7, 8 años de edad.
Si los papás no han empezado a hablar de estas cosas a los 8, 9 años de edad, de sus hijos, de sus hijas también, las mujeres son mucho más susceptibles en esto y mucho más manipulables, precisamente porque son parte de esa población a la que se le quiere presentar como salvación el nuevo orden mundial, versión feminismo. Entonces, si a los 8 o 9 años de edad no se les ha empezado a hablar de esto con serenidad, con claridad, y si no hay una dieta que tiene que ser bastante bien pensada, una dieta de redes sociales y de medios de comunicación, si no hay esos dos elementos, dalos por perdidos. Posiblemente los recuperarás, posiblemente, pero hay que empezar por lo menos en esas edades. Y hay que mantener una comunicación y hay que mantener reglas en las casas. Un último consejo para papás y mamás. Yo les quiero decir esto. Ninguna predicación va a servir si ellos no ven 3 cosas en ustedes. Por favor, tomen mucha atención en estas 3 cosas. Necesitan verlos auténticos. La hipocresía es la principal fuente de desautorización frente a los jóvenes. Que ustedes sean auténticos, que lo que creen, lo piensan y lo viven. Segundo, que ustedes tengan capacidad de servicio social. Cuando los hogares están encerrados en sí mismos, necesariamente enseñan a los jóvenes a estar encerrados en sí mismos, y los jóvenes encerrados en sí mismos son jóvenes encerrados en sus celulares, y son jóvenes encerrados en sus genitales, y son jóvenes encerrados en sus grupos, y son jóvenes extremadamente susceptibles para lo que estamos llamando nuevo orden mundial. Y la tercera recomendación es, no se les olvide cultivar la alegría. No se puede avanzar con niños y jóvenes si nosotros no recuperamos la alegría del Evangelio, como lo recordaba nuestro Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Si nuestras únicas voces son voces de advertencia, regaño, suspicacia, interrogatorio, los perdemos. Sí, eso tiene que estar, pero la ternura, la alegría, la compañía, la camaradería en el buen sentido de la palabra, todo eso tiene que estar también. Esas son estrategias que yo recomiendo en los padres de familia, sabiendo una cosa, que yo la doy por supuesta, sabiendo una cosa, y eso es oración. Antes de, durante y después de. Antes de cada conversación, durante cada conversación, después de cada conversación, la oración. Sin unas dosis de oración intensa, gozosa, ardiente, sin oración ardiente, no se logra nada. Esa es la base. Y de esa base, pues todo esto que hemos comentado. Híjole, padre, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones. Desgraciadamente el tiempo se va rapidísimo, padre, y quedaron ahí varias preguntas en el tintero, pero con esto que usted nos acaba de recomendar y decir, estamos muy satisfechos. Le agradecemos mucho su tiempo, padre, por estar también aquí con nosotros. Y bueno, padre, no sé si quiera que terminemos con una oración. Sí, claro que sí. Precisamente hemos hablado del poder de la oración y la necesidad de la oración, pues vamos a hacerlo. Señor Dios, hoy nos sentimos como pequeños David, delante no de un Goliat, sino de muchos Goliats. Señor Dios, tú le diste la victoria a tu siervo David. Tú le diste la victoria sobre todo a aquel que fue llamado Hijo de David, porque era el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Tú le diste la victoria a él, desnudo, inerme, aparentemente derrotado. Cristo es nuestra victoria. Que Él permanezca en nuestros corazones, que Él nos otorgue siempre el rocío de su Espíritu, para que podamos ser verdaderamente útiles a ti. Bendice a estos queridos amigos, a Zuli, a David y a todos a los que puedan llegar estas palabras. Toma mis manos para darles la bendición a ellos y a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.